Buenos días, soy María Fernández González, profesora del Departamento de Biología Vegetal y Ciencias del Suelo, y en esta conferencia os voy a hablar de métodos estadísticos aplicados a la aerobiología. La aerobiología es la ciencia que estudia las partículas biológicas que se transportan de forma pasiva en la atmósfera, además de su dispersión e impacto sobre el medio ambiente y los organismos. Por lo tanto, podemos decir que la aerobiología se puede aplicar a una gran cantidad de disciplinas como la agronomía, la agricultura, el biodeterioro, la contaminación atmosférica, la fitopatología, la fenología o la botánica, entre otras. Los datos que se van a utilizar para realizar predicciones aerobiológicas serán de dos tipos. Por un lado, se van a utilizar datos aerobiológicos que se obtienen mediante la recolección mediante sensores biológicos externos. Estos datos pueden ser datos de polen o alergenos o datos de esporas. Y por otro lado, vamos a tener otro conjunto de datos que serán los datos meteorológicos que nos van a servir para predecir las concentraciones de tanto el polen como las esporas. Para el estudio aerobiológico se utilizan fundamentalmente captadores de este tipo, modelo Lanzoni o VPS 2000. Estos captadores constan de una bomba aspiradora por donde absorben las partículas tanto polen como alergenos y un cuerpo externo que es móvil con una veleta. Este cuerpo externo gira en dirección contraria al viento y un tambor de cambio semanal. Para captar los aeroalergenos utilizamos captadores, otro tipo de captadores, que son estos, los ciclón Burkhardt. Y estos tipos de captadores, como podéis ver en la imagen de la parte derecha de la diapositiva, constan de una bomba de succión, un orificio de entrada de las partículas, tanto polen como alergenos, y las muestras son recolectadas en un Eppendorf. Estos Eppendorf se meten dentro de un carrusel y este aparato también se cambia semanalmente. Para el estudio aerobiológico de las muestras del primer captador, del captador Lanzoni, como os dije, se recogen en un tambor que veis aquí. En este tambor se pone una cinta de Melinex y las esporas y el polen quedan pegadas en esta cinta. Y esta cinta se corta en pedacitos y cada uno de estos pedacitos corresponde a un día. ¿Cómo sabemos cuándo tenemos que cortarla? Porque este tambor gira del orden de 2 milímetros cada hora, con lo cual cada 2 milímetros tenemos una hora del día. Una vez que tenemos la cinta cortada en 7 pedazos, correspondientes una a cada día de la semana, en las placas se recubren con glicerina teñida con fucsina y se montan las preparaciones. Se pone un cubreobjetos por encima y una vez que tenemos la preparación montada, rayamos la preparación. Es decir, tenemos diferentes rayas y cada raya representa una hora del día. Así, una vez que tenemos así la preparación, la recontamos al microscopio óptico y apuntamos los contajes. Para polen se hacen 4 barridos y para esporas se hacen 2 barridos y se multiplica por un factor de corrección para que estos 4 barridos o 2 barridos en el caso de las esporas sean extrapolables a toda la placa. En el caso de los alergenos utilizamos otro captador, como os dije anteriormente, que es el captador Burkhardt Cyclone Sampler, que recogemos las muestras en un Eppendorf de 1,5 mililitros y estos Eppendorf se almacenan a temperatura de menos 20 grados centígrados. Cuando queremos hacer la extracción de las muestras, se descongelan estos Eppendorf, se centrifugan y se hace una resuspensión en 120 microlitros de tampón de extracción en cada uno de los Eppendorf. A continuación, este Eppendorf se agita durante 2 horas a temperatura ambiente y se centrifugan de nuevo. Cuando se hace esta nueva centrifugación, lo que hacemos es que obtenemos un precipitado y un sobrenadante. La muestra estará en ese sobrenadante. Ese sobrenadante lo pasamos a otro Eppendorf, que es debidamente etiquetado con el día en el que fue recolectada la muestra, y o bien
se hace la técnica de inmunoensayo, o bien se puede conservar la muestra en un congelador a menos 20 grados centígrados. Para hacer la técnica de inmunoensayo, análisis inmunológico, nosotros utilizamos, hay diferentes metodologías, la que utilizamos nosotros es la ELISA doble sándwich. ¿En qué consiste esta técnica? En un anticuerpo de captura, a continuación depositamos la muestra problema y a continuación depositamos un anticuerpo secundario, de ahí que se llame ELISA tipo sándwich. El protocolo es el siguiente. En primer lugar, tapizamos una placa de ELISA con un anticuerpo monoclonal. A continuación se bloquea la placa y añadimos las muestras problema. Entre cada uno de estos pasos hay unas incubaciones durante 1 hora a 37 grados. A partir de ahí lavamos 3 veces la placa y añadimos el anticuerpo secundario. Lavamos de nuevo la placa y añadimos la astretavidina. Este producto se añade para amplificar la señal. Lavamos de nuevo la placa y el último paso antes de leerla en el espectrofotómetro es incubarla con un compuesto que se denomina ofenildiamina durante 30 minutos sin oscuridad. Al cabo de esos 30 minutos, la placa es leída en un espectrofotómetro a 492 nanómetros. Con esas absorbancias son transformadas a concentraciones y así obtenemos la concentración de proteínas en cada uno de los días de análisis. Y por otro lado, como os decía, estaría un estudio meteorológico. Dentro de este estudio meteorológico tenemos 2 tipos de variables, las variables meteorológicas y las variables de la calidad de aire. Las variables meteorológicas son las que utilizamos habitualmente, como las temperaturas máxima, mínima y media, las humedades relativas máximas, mínimas y medias, la precipitación que se suele utilizar como una suma, la velocidad del viento o el punto de rocío. Y las variables de calidad del aire son aquellas variables como, por ejemplo, el SO2, el CO2, el NOx, los compuestos material particulado, el PM2,5 y el PM10 o el ozono. ¿Por qué son importantes estas variables de calidad del aire? Pues bueno, porque cada vez más en las grandes ciudades donde hay mayor presión de tráfico y la huella antropogénica que dejamos los seres humanos es mayor, estamos viendo que los árboles están mucho más estresados y que están generando mucha mayor concentración de proteínas alergénicas. De ahí que estas variables sean muy utilizadas en estudios aerobiológicos, como vamos a ver posteriormente. Bien, y ya dentro de los métodos estadísticos, uno de los primeros pasos que tenemos que dar cuando tenemos ya recolectadas estas variables de las que os hablé anteriormente, el primero de los pasos es ver la normalidad de los datos. Es decir, los datos que tenemos son normales o no son normales. Una vez que sabemos si son normales o no son normales, ya podemos empezar a hacer un análisis estadístico. Y el primer análisis que debemos de hacer es un análisis de correlación o un análisis de componentes principales. Este tipo de análisis se hacen para saber cuáles son las variables que más influyen, las variables independientes que más influyen en la variable dependiente o la variable que nosotros queremos explicar. Y una vez que ya tenemos estas variables independientes seleccionadas, ahí sí que ya podemos realizar el modelo propiamente dicho. Y modelos, como vamos a ver a continuación, hay de diferentes tipos. Bien, en cuanto a la normalidad de los datos, nosotros podemos hacer 2 tipos de análisis en función del número de muestras que tengamos. Podemos aplicar el test de Shapiro-Wilk si el número de muestras es menor o igual a 50, mientras que debemos aplicar el test de Kolmorov-Smirnov si el número de muestras es mayor a 50. Entonces, nosotros tenemos que ver, en primer lugar, qué número de muestras tenemos para aplicar un test u otro. ¿Y cómo sabemos si las muestras son normales o no son normales? Pues bueno, las muestras son normales, como podéis ver en el dibujo que tenéis en la parte inferior de la diapositiva, si P es menor que 0,05. Si P es mayor que 0,05, las muestras estarían en el área verde que veis debajo de esa línea, en esa campana de Gauss. Si P es menor que 0,05,
se va a rechazar la hipótesis nula, tanto por la parte de abajo de los datos, es decir, por el lado negativo, como por la parte de arriba de los datos, por el lado positivo. Entonces, si P, como os digo, es menor que 0,05, se rechaza la hipótesis nula, entonces podemos decir que los datos no tienen una distribución normal. Por lo tanto, tendremos que aplicar unas pruebas estadísticas no paramétricas. Un ejemplo de ello es lo que os puse aquí con poáceas. Poáceas es un polen que produce bastantes alergias en personas sensibles y su alergeno mayoritario es LOLP1. Veis la representación de poáceas en la figura de barras azules, mientras que la representación de la concentración de alérgeno de poáceas, LOLP1, la veis en las barras verdes. Como nosotros, el tamaño de nuestra muestra es de 73, como podéis ver en la tabla de arriba, el número n, tanto para el valor de alergeno como para el valor de polen, son 73 muestras, por lo tanto, como es un número mayor que 50, tendremos que aplicar la prueba de normalidad de Kolmorov-Smirnov. Al aplicar esta prueba de normalidad de Kolmorov-Smirnov, lo que vemos es que el nivel de significación, el nivel de P, es menor que 0,05. De hecho, es 0,000. Con lo cual, esto nos indica que los datos no tienen o no siguen una distribución normal. Por lo tanto, tenemos que aplicar estadística no paramétrica a este conjunto de datos. Además, si nosotros representamos esos datos, podéis ver en las figuras, tanto para poácea como para el alergeno, el LOLP1, que los datos no siguen una distribución normal, no están por debajo de la campana de Gauss que la refleja esa línea roja que veis. Con lo cual, los datos no siguen una distribución paramétrica. En cuanto al análisis de correlación de los datos, es una medida estadística que expresa hasta qué punto dos variables están relacionadas de forma lineal. Esto es, quiere decir, hasta qué punto cambian conjuntamente estas dos variables en una tasa constante. Por lo tanto, la correlación nos va a permitir medir el signo y la magnitud de la tendencia entre dos variables. En la figura que veis en la diapositiva podéis ver diferentes valores de coeficientes de correlación y sus diagramas de dispersión. Por ejemplo, si nosotros nos fijamos en el signo, nos va a indicar la dirección de la correlación. Un valor positivo indica una relación directa o positiva, como podéis ver en esta parte de la diapositiva. Sin embargo, un valor negativo indica una relación indirecta, inversa o negativa, como podéis ver en esta parte de la diapositiva. Mientras que un valor nulo, este que veis aquí en el centro, indica que no existe tendencia entre ambas variables. Y por otro lado, también nos indica, como os decía, la magnitud, la fuerza de la relación entre las dos variables. Esta fuerza o esta magnitud de la correlación va a tomar siempre valores entre 1 y -1. Cuanto más cercano sea el valor de la correlación a estos dos valores, a 1 o a -1, más fuerte será la tendencia de las variables. O será menor, también podemos decir, que será menor la dispersión que existe entre los puntos alrededor de dicha tendencia. Por otro lado, también tenemos que saber que cuando hacemos un análisis de correlación podemos aplicar diferentes coeficientes de correlación. Los coeficientes de correlación son valores numéricos que nos van a permitir cuantificar el grado de ajuste y relación lineal entre dos variables. Para ello, tenemos o existen fundamentalmente dos coeficientes. Por un lado está el coeficiente de Pearson y por otro lado está el coeficiente de Spearman. El coeficiente de Pearson es un coeficiente paramétrico y además requiere que los datos cumplan el supuesto de normalidad. Mientras que el coeficiente de Spearman es un coeficiente no paramétrico y en el que la distribución de la muestra de los datos no se ajusta a una distribución normal. Por lo tanto, además de estos dos coeficientes,
también debemos de ver el nivel de significación o valor de P, que este nivel va a medir la evidencia en contra de la hipótesis nula. Es decir, va a determinar si el coeficiente de correlación es estadísticamente significativo. Este nivel de P va a variar desde 0,01 hasta 0,1. 0,01 significaría que el 1% de los datos estarían perdidos. Mientras que 0,05 significaría que el 95% de las veces acertaríamos en esa correlación. Y el 0,1% significaría que el 90% de las veces acertaríamos en esa correlación, o en esa relación entre las dos variables. Niveles de significación más altos que 0,1 ya no darían una buena correlación entre ambas variables. Y por otro lado, también debemos atender al coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación nos va a indicar el grado de asociación que existe entre las dos variables. Y este coeficiente de correlación, como os decía antes, va a variar entre 0 y 1. Y también vamos a poder tener signo positivo o signo negativo. Este coeficiente de correlación, ¿qué característica tiene? Pues que cuanto más cercano sea 1, mejor es el valor de correlación entre las dos variables que nosotros estamos estudiando. Un ejemplo de ello es el análisis de correlación que hicimos en este artículo que medía la reactividad cruzada de dos especies distintas dentro de una misma familia, las betuláceas. Las dos especies que analizamos eran Alnus y Bétula. El estudio se realizó entre 2016 y 2019 para ambas especies, para Alnus y para Bétula, y como podéis ver se realizó para el polen y para el alérgeno, tanto de Alnus como de Bétula. Y se hizo un análisis de correlación y se hicieron correlaciones también de todos los datos en conjunto, es decir, de todo el periodo, del 2016 al 2019. Como podéis ver, para Alnus, tanto para el polen como para el alérgeno, las variables que más influyen en el polen y en el alérgeno son la temperatura máxima tanto para el alérgeno como para el polen, y la humedad relativa y la precipitación. Mientras que para Bétula, las variables que más influyen en el conjunto de años de estudio para el polen y para el alérgeno son el alérgeno del día anterior para el polen y el polen del día anterior para el alérgeno. Y la temperatura media, la temperatura máxima, la temperatura mínima, el punto de rocío y con signo negativo, es decir, que tienen tendencia inversa, la humedad relativa y la lluvia. Además de con el polen, también se puede realizar análisis de correlación con las esporas. Este es un estudio que hicimos en 3 localidades europeas, en Cenlle, en el norte, en el noroeste de la península ibérica, en la denominación de origen Montilla Moriles, en el sur de la península ibérica, y en Restow, en Cracovia. Entonces, lo que hicimos fue analizar el comportamiento de los 3 fitopatógenos principales de la vitis, que son Botrytis cinerea, Uncinula necator y Plasmopara vitícola. Y lo que hicimos fueron correlaciones con los parámetros meteorológicos. Pero aparte de correlacionar los parámetros meteorológicos del mismo día, correlacionamos los parámetros meteorológicos de 1 hasta 7 días antes. Esto se hizo así debido a que estos hongos fitopatógenos se estima que tardan entre 1 y 7 días en realizar el ciclo de infección. Es decir, desde que el patógeno está en el aire puede tardar hasta 7 días que nosotros veamos una aparición de manchas en hojas, en racimos, en las flores o en los frutos. De ahí que escogiéramos de 1 a 7 días anteriores. De todos los parámetros, pues del punto de rocío, de la lluvia, de la humedad relativa, la temperatura media, etc. Y como veis, para cada una de las denominaciones y para cada
fitopatógeno, pues había un parámetro distinto que mostraba mayor correlación. Por ejemplo, para botrytis, que es este hongo, en Fenje mostraba mayor correlación con la humedad relativa, en la denominación de origen Montilla Moriles con la temperatura media de 6 días antes y en Restow con la lluvia de 3 días antes. Por lo tanto, como podéis ver, las correlaciones nos van a indicar cuáles son las variables que más influyen para después poder hacer modelos. Si no, tendríamos que hacer modelos con una variable o con una combinación de estas variables, con lo cual tendríamos un número de modelos pues muy grande y la dificultad para desarrollar ese modelo sería enorme. Y por otro lado están los análisis de componentes principales. Este método es un método estadístico que nos va a permitir condensar toda la información aportada por múltiples variables en solo unas pocas componentes. Es decir, si nosotros tomamos demasiadas variables sobre un conjunto de datos, por ejemplo, como veis en la diapositiva, si nosotros tomamos 20 variables, tendremos que considerar en torno a 180 posibles coeficientes de correlación. Si nosotros tomamos 40 variables, tendríamos que considerar en torno a 780 coeficientes de correlación. Evidentemente, pues esto sería muy difícil de visualizar las relaciones entre estas variables, porque eran pues, en ambos casos un montón de relaciones, 180 y 780. Por lo tanto, si nosotros aplicamos un análisis de componentes principales, PCA, podemos condensar estas múltiples variables en pocas componentes y así sería más fácil visualizar estas relaciones de correlación. Para ello, os dejé aquí un ejemplo con una especie que también es altamente alergénica, que es el Platanus hispanica, que es un árbol ornamental que en las ciudades de toda la península ibérica pues, lo hay en abundancia. Y nosotros lo que hicimos fue muestrear el polen de plátanos y el alergeno de plátanos que había en dos ciudades del noroeste de la península ibérica, concretamente Orense en el noroeste de España y Oporto en el norte de Portugal. Entonces vimos que, bueno, nosotros teníamos unos factores que eran estas variables, el plátano, la concentración del alérgeno mayoritario, PLA1, y variables meteorológicas, lluvia, temperaturas, humedades y la velocidad de viento. Una vez que realizamos el análisis de componentes principales, esta metodología extrae un número de componentes. Bien, para extraer este número de componentes podemos utilizar diferentes tipos de criterios. El criterio más habitualmente utilizado en estudios aerobiológicos es el criterio de Kaiser, aunque también se pueden utilizar pues, criterio del porcentaje, el test de esfericidad o el criterio del bastón roto. Bien, como os digo, el criterio de Kaiser es el más utilizado en aerobiología. Este criterio nos dice que un componente principal con varianza inferior a 1 va a explicar menos variabilidad que una variable observable. Por lo tanto, cuando el valor de la varianza es inferior a 1, este componente principal ya explicaría menos variabilidad que la variable observada. Por lo tanto, en este ejemplo que os dejé aquí, el número de componentes principales extraídos serían 2. Lo vais a entender ahora con este ejemplo. Este ejemplo es el que os dije anteriormente de la concentración de plátanos en dos ciudades, en Orense y Oporto. Y como podéis ver, en Oporto se extraen 3 componentes principales y en Orense se extraen 4 componentes principales. Con la extracción de estos 3 componentes principales, este modelo explicaría una variabilidad del 67%, mientras que en Orense el modelo de PCA explicaría una variabilidad del 85%.
Una vez que nosotros tenemos los componentes principales extraídos, tenemos que ver el peso de esos componentes para saber en qué componente están. Entonces, nosotros lo que buscábamos aquí es la concentración de plátano y la concentración de alérgeno. Como podéis ver, en Oporto, la concentración de plátano y la concentración de alérgeno, el mayor peso lo obtienen en el componente 3. Mientras que las variables de temperatura, el mayor peso está en el componente 1 y las variables de precipitación, el mayor peso está en el componente 2, al igual que las variables de contaminación. Por otro lado, en Orense, el mayor peso de las variables dependientes, es decir, de plátano y de PLA1, el alérgeno mayoritario, está en el componente 4. Las temperaturas están en el componente 1, la humedad relativa y la precipitación se encuentran en el componente 3 y 2 y las variables de contaminación se encuentran en el componente 2 y en el componente 1. Con lo cual, una vez que sabemos cuáles son los componentes en los que cada una de las variables tiene mayor peso, podemos hacer la representación gráfica en función del peso de estos componentes. Y es esta que veis aquí. Como podéis ver, en Oporto, el polen de plátano y el de alérgeno de PLA1 coinciden en el mismo cuadrante que las temperaturas y en el cuadrante contrario coincidiría la lluvia y la humedad relativa. Sin embargo, en Orense, las concentraciones de plátanos y PLA1 están próximas a las variables de precipitación y humedad relativa. Esto es debido a que se produjo un inusual régimen de precipitación horaria detectado durante los días pico de concentración tanto de plátano como de alergeno PLA1. Además, también se observaron que los alérgenos específicos del polen de plátano en el aire pueden sufrir modificaciones después de ser expuestos a contaminantes gaseosos atmosféricos. Esto puede justificar que en Oporto la carga de proteínas alergénicas en la atmósfera fue mucho mayor que en Orense, debido a que el tráfico de vehículos y los niveles de contaminación en Oporto son más elevados y como consecuencia la concentración de NO2 o 3 o material particulado son casi 2 veces más altas, con lo cual los árboles están mucho más estresados y lo que ocurre es que aunque tengan menor concentración de polen, sí que pueden tener una mayor concentración de proteínas alergénicas, con lo cual un paciente que sea sensible a este tipo polínico tendrá una reacción alérgica más exacerbada en Oporto, aunque tenga menor concentración de polen, como os digo, que en Orense. Además, este análisis de componentes principales también se puede aplicar a las concentraciones de esporas. Este es un ejemplo en el cual nosotros hicimos un PCA en dos denominaciones de origen, en Cenlle y la denominación de origen Ribeira Sacra o Mato, en la cual, como podéis ver, en Cenlle explicaría un porcentaje de acumulado del 71%, mientras que en Omato explicaría un porcentaje acumulado del 68%. Como podéis ver, extrae 3 componentes principales en cada una de las dos localidades y el mayor peso de la variable dependiente, que serían los 3 fitopatógenos, Botrytis, Erisiphe y Parmopara, está en el componente 3 en ambas localidades. Y como podéis ver en los gráficos del PCA, en Cenlle las esporas se explican bastante bien con la humedad relativa y las temperaturas máximas, medias y mínimas, mientras que en Omato la influencia es mayor de la temperatura media y mínima y la humedad relativa. Una vez que nosotros sabemos cuáles son las variables independientes que mayor influencia ejercen sobre la variable dependiente que nosotros estamos analizando, ya podemos hacer modelos. Y como os decía, hay diferentes tipos de modelos. Hay modelos de regresión, modelos de series temporales ARIMA
Y últimamente también se están utilizando mucho modelos de Machine Learning para poder hacer este tipo de predicciones. Fundamentalmente se suelen utilizar redes neuronales y árboles de decisión, aunque hay otros tipos de modelos como ya veremos más adelante. Y para verificar que estos modelos pueden funcionar, lo que hacemos es aplicar diferentes tipos de test. Fundamentalmente en aerobiología se suelen aplicar el t-test. Los primeros tipos de modelos son los modelos de regresión lineal y el objetivo de un modelo de regresión lineal es tratar de explicar la relación que existe entre una variable dependiente, que es la variable de respuesta, y una o un conjunto de variables independientes, que son las variables que van a explicar esta variable dependiente. Estos modelos de regresión lineal pueden ser de dos tipos: modelos simples o modelos múltiples. Los modelos simples solo van a constar de una variable dependiente, que es la variable que nosotros queremos explicar, y una variable independiente. Y atienden a este tipo de ecuación de regresión lineal, donde I sería la variable dependiente, A sería la constante del modelo, B sería la variable independiente, B sería la pendiente de la recta de regresión y X sería la variable independiente. Y también pueden existir otra opción, que son los modelos de regresión lineal múltiples, en los cuales vemos una variable dependiente y múltiples variables independientes, una constante, y esta sería la variable independiente 1, la variable independiente 2, la variable independiente 3, y así hasta todas las variables independientes que nosotros querramos meter en el modelo de regresión lineal. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en estos modelos? Pues bueno, tenemos que tener en cuenta un valor de R cuadrado que se denomina coeficiente de determinación. Este coeficiente va a describir la proporción de variabilidad observada entre la variable dependiente y la variable explicada por el modelo. Y este valor de R suele estar situado entre 0 y 1. Cuanto más se acerque a 1, mejor es el modelo de regresión. Una cosa que hay que tener en cuenta es que en los modelos de regresión lineal simple, el valor de R cuadrado se corresponde con el coeficiente de correlación de Pearson, siempre. Mientras que en los modelos de regresión lineal múltiple, el valor de R cuadrado, además del valor de R cuadrado, vamos a tener un valor de R cuadrado ajustado, que se emplea principalmente, lo que va a hacer es introducir una penalización cuantos más predictores se incorporan al modelo, es decir, cuantas más variables independientes se incorporan al modelo. Y otra cosa que también tenemos que tener en cuenta en estos modelos de regresión lineal es el coeficiente de significación, es decir, el valor de P, que siempre tiene que ser inferior a 0,05. En cuanto a estos coeficientes de correlación dentro de los modelos de regresión lineal, existen diferentes tipos de coeficientes. En función de la normalidad de los datos, tenemos que escoger unos u otros. Por ejemplo, el coeficiente de correlación de Pearson se suele utilizar para variables cuantitativas con distribución normal. Es más sensible a los valores en los extremos que las otras dos opciones que os voy a dar, y siempre se utiliza cuando tenemos un número de datos mayor a 100 casos. El coeficiente Rho de Spearman se suele utilizar cuando los datos son ordinales o de intervalo, cuando no siguen una distribución normal y se pueden transformar en rangos, y por lo tanto es un método no paramétrico. Y finalmente estaría el método de Tau de Kendall, que se emplea cuando se dispone de pocos datos y además, dentro de estos pocos datos que tenemos, muchos de ellos ocupan la misma posición en el rango de datos que tenemos. Además, también siguen una distribución no normal y por lo tanto es un método que se debe de utilizar cuando cuando los datos no siguen una distribución normal, y es un método no paramétrico. Un ejemplo de ello es este artículo que os dejé aquí. Aquí lo que hicimos fue ver la concentración de polen y alergenos de Fraxinus
en la ciudad de Orense, situada al noroeste de España. Como podéis ver, la ecuación de regresión del modelo para el polen nos da un R cuadrado de 0,48 y un nivel de significación muy bueno de 0,000. Y para la ecuación de regresión del alergeno nos da un nivel de significación de 0,49 y un nivel de R cuadrado ajustado, perdón, de 0,49 y un nivel de significación de 0,000. La ecuación de regresión sería esta que veis aquí, sería la variable dependiente, que en este caso sería el polen o el alergeno, la constante del modelo y las variables independientes o que explican la variable dependiente. En el caso del polen sería la concentración de alérgeno y la lluvia, y en el caso del alérgeno sería la concentración de polen y la temperatura máxima. Otra cosa que también es importante que veáis en los modelos es que el valor de significación de las variables que nosotros utilizamos en el modelo sea menor que 0,05, este nivel de P. Si este nivel de P es mayor que 0,05, esa variable lo único que estaría introduciendo en el modelo sería ruido, con lo cual esa variable la tendríamos que descartar. Una vez que nosotros tenemos el modelo, lo que hacemos es comprobar que ese modelo funciona. Y aquí lo que hicimos fue una validación interna del modelo. Es decir, veis aquí los datos en área, que en este caso es el polen de Fraxinus y en esta figura es la concentración de alérgeno, y veis una línea negra. Esta línea negra son los datos que predice la ecuación de regresión que nosotros tenemos aquí arriba. Y como podéis ver, el desvío entre la ecuación de regresión, la línea negra, los datos estimados por el modelo y los datos reales no son muy grandes, no es muy grande, con lo cual a priori el modelo funciona. Pero para corroborar que esto es así, nosotros aplicamos el t-test. Y el t-test lo que hacemos es enfrentar tanto los datos de polen como los datos de alergeno frente a los datos estimados por cada uno de los dos modelos. Como si P es menor que 0, si P es mayor que 0,05, no existen diferencias significativas. El modelo funcionaría. Es decir, aquí para el polen P es 0,99 y para el alergeno es 0,94. Como P es mayor que 0,05, no existen diferencias significativas, con lo cual tanto el modelo de polen como alergeno funcionarían. Lo mismo podemos hacer con las concentraciones de esporas. Este es un artículo que hicimos en dos denominaciones de origen, en el Ribeiro y Ribeira Sacra, para 3 hongos citopatógenos. Para cada uno de ellos desarrollamos un modelo, como podéis ver aquí, para botritis, erísife y plasmopara en la denominación de origen Ribeiro y para botritis, erípsife y plasmopara en la denominación de origen Ribeira Sacra. Como podéis ver, los niveles de P son todos inferiores a 0,05, con lo cual el modelo funcionaría. Y aquí veis la validación interna del modelo. Es decir, enfrentamos las concentraciones que las veis en áreas verdes de cada uno de los 3 hongos fitopatógenos, botritis, erípsife y plasmopara, y en línea negra podéis ver los datos predichos por el modelo. La línea negra se ajusta bastante bien a la concentración, a las áreas verdes, con lo cual podemos decir que el modelo funciona. Y además de esto, otra función que tienen estos modelos y que es muy importante y que los viticultores nos la suelen demandar bastante es que los viticultores quieren saber la producción que tienen antes de que llegue el momento de cosecha. Entonces, para ello, nosotros lo que hacemos es utilizar diferentes tipos de variables. Utilizamos variables meteorológicas, fitopatológicas y fenológicas. Integramos esos 3 tipos de variables en un modelo de regresión lineal y obtenemos un modelo de producción. En este caso es el modelo que veis aquí. El R cuadrado ajustado, como podéis ver, es muy bueno porque es 1. El nivel de P es menor que 0,05 y la ecuación de regresión del modelo sería la siguiente. El modelo utilizaría
la temperatura máxima entre el 10 y el 20 de agosto, la concentración de plasmopara vitícola de la primera quincena del mes de junio y los racimos por cepa de cada una de las variedades Godello. Con lo cual, nosotros lo que hicimos aquí fueron, para poder comprobar si este modelo funciona, fueron dos tipos de validaciones. Una validación interna, que serían estas barras grises que veis aquí en esta figura, y una validación externa. Es decir, los datos de 2009 no fueron utilizados para realizar esta ecuación de regresión. Como podéis ver, las barras grises y la barra negra son los datos de kilos de uvas reales y la línea gris son los datos que predice el modelo. Como podéis ver, la diferencia entre los kilos predichos por el modelo y los kilos reales que hay es muy poca. De hecho, en 2009 se desviaba el modelo en 120 kilos de uva, con lo cual esta predicción es muy buena para los viticultores a la hora de pues poder contratar seguros agrarios para hacer la vendimia, a la hora de detectar fraudes por uva foránea, a la hora de saber si tienen que comprar más barricas porque no son suficientes las que tienen, etcétera, etcétera. Otro tipo de modelos serían los modelos de series temporales ARIMA. Estos modelos son modelos estadísticos para series temporales que tienen en cuenta la dependencia que existe entre los propios datos. Es decir, cada observación en un momento dado es modelada en función a los valores anteriores. Estos modelos ARIMA, que vienen del inglés Autoregressive Integrated Moving Average, derivan de tres componentes. El componente AR, que es el componente autorregresivo, que se denomina con la letra P, el componente de la integración, que se denomina con una letra D, y el componente de media móvil, que se denomina con una letra Q. ¿Qué limitaciones tienen estos tipos de modelos? Pues bueno, que es conveniente disponer de 50 datos o más y que si nosotros trabajamos con series mensuales, es conveniente trabajar con series entre 6 y 10 años completos. Estos modelos ARIMA autorregresivos tienen esta forma, P de Q, como podéis ver aquí. P es el orden de autorregresión, como os decía, es decir, el número de retardos y va a indicar hasta qué retardo una variable depende de los valores de ella misma retardada. El componente Q es el orden de media móvil y este orden va a indicar hasta qué retardo una variable depende de los errores de observaciones pasadas. Y el componente D, que es el orden de integración. Este orden es el número de veces que es necesario diferenciar un modelo para que este modelo pase de ser no estacionario a ser un modelo estacionario. Un ejemplo de ello es este que os puse aquí. Calculamos un modelo ARIMA para poder predecir la concentración de esporas de botrytis en un viñedo, en la zona de Feño. Entonces, para calcular el modelo ARIMA, nosotros utilizamos datos de los años 2004 a 2007 y el modelo ARIMA, el R cuadrado que nos dio, era de un 74%. Un R cuadrado muy bueno. La forma que tenía el modelo ARIMA era esta, 2, 0, 1. Es decir, le faltaba el componente D. Con lo cual, a estos modelos que tienen esta forma le llamamos modelos ARMA, porque solo tienen componente autorregresivo y componente de media móvil. Por lo tanto, este modelo, como no tiene el orden de integración como estero, ya es un modelo estacionario. Por eso carece del componente D, ¿vale? En cuanto al horizonte de predicción, bueno, este modelo, como podéis ver, utiliza el punto de rocío de 2 días antes para poder predecir. Y el horizonte de predicción de este modelo es de 24 horas. Y este horizonte de predicción viene dado por la media móvil, que como podéis ver aquí tiene un retardo, es decir, un día de retardo, 24 horas. ¿Y cómo hacemos la comprobación del modelo? Pues en este caso la hicimos con los datos del año 2008 porque no estaban dentro de la ecuación del modelo.
Entonces, al hacer la comprobación, como podéis ver en barras grises, es la concentración real de botrytis que hubo en año 2008 y en la línea negra podéis ver lo estimado por el modelo. Como podéis ver, los datos se ajustan bastante bien. Y para comprobar que este modelo funciona, realizamos un t-test entre la concentración de esporas de botrytis del año 2008 y los datos estimados por el modelo. Y como podéis ver, el valor de P es mayor que 0,05, con lo cual no existen diferencias significativas, lo que nos indica que ese modelo funciona. Este es otro ejemplo. Aquí estimamos un modelo ARIMA para otras dos esporas, Plasmopara viticula y Cinalonecator. Y este modelo ARIMA tenía la estructura 103 para Plasmopara y 313 para Erisiphenecator. Con lo cual, con esta estructura, el orden de media móvil 3 nos indica que el horizonte de predicción serían de 72 horas. Para comprobar el modelo hicimos lo mismo, una validación externa, lo comprobamos con los datos del 2012 y 2011, que no eran datos tomados para hacer la ecuación del modelo, que era de 2004 a 2010, y comprobamos que los valores se ajustaban bastante bien, tanto para Plasmopara como para un Cinulanecator. Para ver que este modelo funcionaba, volvimos a realizar un t-test tanto para el año 2011 como para el año 2012 y los valores de P para Plasmopara y para Erisiphe eran mayores que 0,05, con lo cual nos indica que el modelo funciona. Y otro tipo de modelos son los modelos de Machine Learning. Estos modelos se ajustan mejor a los datos de entrada con independencia de si existe o no correlación entre las características y además son más adecuados para predecir un sistema que no sea lineal, como por ejemplo puede ser la concentración de polen o la concentración de esporas o alérgenos en la atmósfera. Estos modelos son modelos basados en métodos avanzados de aprendizaje automático y hay diferentes tipos de modelos. Como os dije, los más utilizados en aerobiología suelen ser las redes neuronales artificiales, las Artificial Neural Networks o los Decision Trees, los árboles de decisión. Aunque también existen otro tipo de modelos como son los Deep Learning, Random Forest o Support Vector Machines. Entonces, ¿cuál es la estructura fundamental de estos modelos? Pues bueno, nosotros tenemos unos datos, que en este caso pueden ser polen, esporas o datos de alérgenos. Una de las ventajas es que estos modelos permiten la combinación de distintos modelos, es decir, podemos combinar modelos de regresiones lineales con modelos random forest o con árboles de decisión y además tienen una tercera variable que es que podemos incorporar el conocimiento del experto a estos modelos. Y con estos tres grandes bloques, nosotros lo que hacemos es, o el algoritmo lo que hace es extraer un modelo que puede ser explicable. Una ventaja adicional es que permiten el desarrollo en paralelo de procesos de clasificación, predicción y análisis de grupos, lo que va a facilitar mucho el ajuste de estos modelos. Dentro de estos modelos de Machine Learning, como os digo, vamos a hablar de las redes neuronales y los árboles de decisión. Vamos a empezar por las redes neuronales o Artificial Neural Networks. Estas intentan reproducir artificialmente la capacidad humana de tomar decisiones, simulando la unidad básica del cerebro humano, es decir, la neurona, y las interconexiones entre las neuronas que permiten trabajar juntas y guardar información de la experiencia. Entonces, por un lado, una de las diferencias fundamentales del modelado de simulación es que estos sistemas requieren un conocimiento previo de la relación que existe entre los parámetros que nosotros vamos a analizar. Y por otro lado, una de las principales ventajas de estas redes neuronales artificiales consiste en que tienen capacidad para aprender de casos reales y volver a aprender cuando se ingresan nuevos datos en este sistema.
Un ejemplo de ello es este artículo que hicimos para determinar las concentraciones de alternaria. Sabéis que alternaria es una espora fitopatógena que causa muchas sensibilidades a nivel pulmonar en personas que son alérgicas, y en este trabajo utilizamos para crear la red neuronal los datos de concentración de alternaria entre los años del 97 al 2007. Nosotros creamos en principio una red de 8 neuronas. Estas neuronas hicieron interconexiones entre sí y nos extrajeron un modelo de alternaria. ¿Cómo se hace eso? Pues bueno, en primer lugar, se hizo una correlación entre los datos de entrenamiento reales y los datos calculados por la red neuronal artificial. Y después, a partir de esta red neuronal artificial, nos sacó una matriz de importancia de las variables seleccionadas. La importancia no es más que la suma de los pesos de las neuronas de entrada y las neuronas intermedias, es decir, estas neuronas y estas neuronas. Entonces podemos ver que la importancia de las variables, las que mayor importancia tenían, era la variable M1 y M2. Con lo cual, una vez que nosotros tenemos esta matriz de importancia, debemos de hacer el ajuste de los valores predichos después de este entrenamiento y después de la validación. Entonces, este ajuste nos dio que para el entrenamiento el R del modelo sería 0,97% y para la validación el R sería de 0,96%. Para hacer la comprobación de que si este modelo va a funcionar, la hicimos con los datos del año 2008, porque no estaban dentro de los datos que cogimos para realizar el modelo de redes neuronales. Y como podéis ver, los datos que veis aquí en área gris son los datos reales de Alternaria de 2008 y los datos que veis en línea negra son los predichos por la red neuronal y se ajustan bastante bien a los datos reales. Pero para comprobar que este modelo funciona, realizamos un t-test entre los datos predichos y la concentración real de alternaria. Como podéis ver, el nivel de P es mayor que 0,05, con lo cual no existen diferencias significativas, por lo tanto, este modelo funcionaría. Otro ejemplo es, y lo hicimos también con parietaria, que es una planta que suele crecer donde el nivel de humedad es bastante alto y las temperaturas son suaves, y suele crecer sobre todo en las paredes de piedra. Y es una planta que es muy alergénica. Para ello utilizamos dos tipos de redes neuronales, una que utilizó 13 neuronas y otra que utilizó 5 neuronas. Tanto la red que utilizó 13 neuronas como la de 5 neuronas dieron buenos resultados. Además de utilizar distintos tipos de neuronas, también utilizamos diferentes días de retardo. Utilizamos 1, 2 y 3 días de retardo en cada uno de los dos análisis. Y como podéis comprobar, cuando validamos el modelo de red neuronal, con los datos del año 2014 y 2015 que no estaban dentro de los datos de análisis, y también se hizo, en el caso de C5 neuronas, una validación externa con los datos de 2016 y 2017. Como podéis comprobar, los datos de los valores reales son las concentraciones grises que veis en estas figuras y los datos estimados por el modelo son las líneas negras que veis en estas figuras. Por lo tanto, las líneas negras se mimetizaron bien con la concentración real. Por lo tanto, podemos decir que el modelo funciona. Para escoger cuál es el mejor modelo, como podéis ver tanto en el análisis con 13 neuronas como con 5 neuronas, el que tiene un día de retardo tiene menores lag que los que tienen 2 y 3 días de retardo, con lo cual el mejor modelo sería para ambas verificaciones con 13 y con 5 neuronas el que tiene un día de retardo. Y finalmente estarían los árboles de decisión. Esta técnica intenta determinar la relación que existe entre los atributos de entrada, es decir, las variables independientes o las variables explicativas, y un atributo objetivo, es decir, la variable dependiente.
Y esta relación está representada por una estructura de un modelo. Entonces, los modelos van a describir y explicar si existe algún fenómeno oculto en el conjunto de datos que nos impida predecir el valor del atributo objetivo. Esta es una técnica que es bastante puntera, se está realizando últimamente, no hay muchos estudios realizados con esta técnica y nosotros el primer estudio que hicimos fue del mes pasado y intentamos hacer minería de datos, es decir, un árbol de decisión con las principales especies de polen o con los tipos polínicos más abundantes de la ciudad orense. Ellos son pino, plátano y quercus. Los árboles de decisión van a tener diferentes nodos y en el nodo terminal se va a observar la homogeneidad en la clasificación de cada uno de los elementos pertenecientes a cada clase. Estos elementos van a ser de bajo nivel o de alto nivel de la pureza de cada nodo. Por ejemplo, para el polen de pino encontramos 9 nodos terminales y los elementos que mejor explicaban el polen de pino era en el nodo número 1 la lluvia, tenía este nivel de explicación, en el número 2 la lluvia y en el número 4 la temperatura mínima. Para plátanos había 4 nodos terminales y aquí la variable que explicaba mejor este tipo polínico era en el nodo terminal el sol, porque era el que mayor porcentaje de explicación tenía. Y finalmente para Quercus había 5 nodos terminales y las variables que explicaban mejor este tipo polínico eran la temperatura máxima en el nodo 1 y la lluvia en el nodo 3. Con esto doy por finalizada mi charla. Tengo que dar las gracias por invitarme a participar en estas escuelas de invierno y muchas gracias por vuestra atención.